López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México, y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos en ese momento en Telefórmula. Estamos al aire en Telefórmula, en Easy en el canal 121. Sky canal 157, en Total Play canal 161, en Megacable estamos al aire en el canal 161, también estamos en Dish al aire en este momento en el canal 354. Les recuerdo que también estamos al aire en este momento para nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y también estamos en internet y en redes a través de radioformula.mx y a través de lopezdoriga.com. Y en TikTok estamos en la cuenta radio_fórmula. Y hoy es viernes, chiquito. Gracias, Laura. Bueno, miren la tristeza, ¿sí? Quítame la música, por favor, porque anoche murió un querido amigo, un compañero de años de vernos, de hablar. Extraordinario, sí, el Rudo Rivera. Arturo el Rudo Rivera. Pues el Ángel Fernández. El Ángel Fernández de la crónica de la lucha libre. No se puede entender la lucha libre en México sin la crónica del Rudo Rivera. Un personaje extraordinario al que quise mucho. Falleció anoche, estaba malo, habían pedido sangre, estaba muy delicado. Y pues ya no pudo más, ¿eh? Y le contaron la tercera caída, lamentablemente, al Rudo. Para toda su familia, nuestro pésame, nuestro cariño inolvidable. Hoy vamos a hacer un recuerdo. Tenemos una joya, que es una narración del Rudo, en donde está peleando el luchador que falleció ayer, ¿sí? El muñeco. Bueno, pues saludo al equipo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, Karina Macías, María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Alex Gasca, Oscar Satarain, Gina Trejo Briceño. Saludo a Salvador Escobar en Telefórmula. Les saludo. Ana Berta Coronado, muy buenas tardes. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dinora Corona. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo. Con mucho, que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana. Y sin duda leerá, escuchará, ¿sí? Y verá en el correr de las próximas horas. En la crisis de España-México, quiero decirle que hoy el presidente López Obrador dijo que ahora deben pedir perdón el gobierno de España y las empresas por el saqueo a México, ya no solo por la conquista, sino por el saqueo de las empresas. El gobierno de España acaba de fijar su postura en un comunicado, así dice: rechaza el gobierno de España tajantemente las descalificaciones realizadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en los últimos días contra España y contra las empresas españolas. Ahí está. Dice el gobierno de España que España trabajará siempre por mantener las mejores relaciones con México. Unas relaciones, dice, basadas en el respeto mutuo, como quieren los españoles y los mexicanos, y sin este tipo de manifestaciones, las de López Obrador, las del presidente. Esto había sido adelantado horas antes por el ministro de Exteriores de España. Aquí lo tuvimos, José Manuel Álvarez, en un pronunciamiento fuera de la serie de la OTAN en Bruselas, al calificar de injustificadas las declaraciones del presidente mexicano. Álvarez habló anoche por teléfono con Marcelo Ebrard para aclarar la propuesta de la pausa en las relaciones, ¿sí? Ebrard está en Francia, en la cumbre de océanos, donde seguramente va a coincidir con su par español, que ayer se quejaba que pues esto que había anunciado el presidente pues iba en contra de lo que había hablado en Honduras con el mismo Ebrard. Lo que pasa es que Ebrard no sabía nada. Por su parte, la ministra de la Defensa española, Margarita Robles, aseguró que los vínculos entre los dos países no van a desaparecer nunca. Por la mañana, el presidente López Obrador insistió, pero también matizó.
aclaró que no busca la ruptura de relación y advirtió que España debe ofrecer disculpas ahora por el saqueo de sus empresas a México. Y yo le digo, pues ¿por qué? Es tiempo, si efectivamente hubo robo y saqueo. A denunciarlas en la Fiscalía General de la República, presidente. Sobre Estados Unidos, esto sobre España, sobre Estados Unidos, el presidente aseguró que ayer le dijo al enviado John Kerry que la reforma eléctrica no contraviene el TEMEC. Y es que ayer, al final de su visita a México, Kerry reveló que en su encuentro pidió al presidente López Obrador garantizar que su reforma eléctrica no viole el TEMEC. Cuando ya han pasado 3 años de gobierno, bueno, que está en su 4º año de gobierno, el presidente reitera su compromiso de mejorar todo el sistema de salud para ser uno de los mejores del mundo, que esto podría ser en 2024. Quiero decirle, el semanario británico The Economist advierte que el sistema de salud mexicano está en colapso con falta de médicos, enfermeras y camas de hospital, y que el 41% de lo que gastan los mexicanos en salud sale de su propio bolsillo, la proporción más alta de la OCDE. Después de 3 días en violencia y tiroteos en Colima, que ha dejado por lo menos 10 muertos, la Universidad de Colima suspende clase. El gobierno de Estados Unidos reduce de 36 a 31 meses más. Facilidad no le pueden dar a Emma Coronel, la esposa del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. Será liberada en septiembre de 2023. La entrega fue negociada, por supuesto. Murió el científico francés Luc Montagnier, Premio Nobel de Medicina como uno de los descubridores del virus que provoca el SIDA y que en los últimos meses fue repudiado por la comunidad científica por oponerse a las vacunas contra el COVID. Y vamos a tener, le decía, un recuerdo para el inolvidable Rudo, el gran Rudo, Arturo Rivera, en el que no se podría entender ni la lucha libre, por supuesto, ni el Atlán, y en el resto del mundo. Operaciones militares conjuntas entre Rusia y Bielorrusia aumentan hoy la tensión por el riesgo de una invasión en Ucrania. En esto, Londres advierte que Europa enfrenta la mayor crisis de seguridad en décadas. La OTAN exige a Moscú la desescalada en Kiev y Bielorrusia. Ya son 14 los opositores nicaragüenses condenados por el régimen de Daniel Ortega. Camioneros en Canadá bloquean otro paso fronterizo en Estados Unidos. Exigen el cese de restricciones por el COVID. Donald Trump rechaza haberse quedado con documentos oficiales de la Casa Blanca. La Cámara de Representantes investiga este caso. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Bien, pues vamos con toda la información, le decía, de este jueves 10 de febrero, información marcada por la crisis que hay, ¿sí? La crisis diplomática, la crisis política entre los gobiernos de México y España. Óscar Zúñiga. Joaquín, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no existe ruptura con España, no hace falta, dijo, y pidió serenar la relación, ir despacio porque a veces falta que se entienda que ya hay otras condiciones. También el mandatario detalló sobre la reunión que tuvo con John Kerry, calificándolo de una conversación amable, respetuosa, explicándole la reforma eléctrica, indicándole que no afecta al TEMEC. Además dijo que hace el compromiso de meterse a fondo para mejorar la calidad de la salud pública. Joaquín. Gracias, Óscar Zúñiga. Cintia, voy con más reacciones en España. Luego de la sorpresa por las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de poner en pausa las relaciones con España, José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores del país ibérico, se puso en contacto con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien se encuentra en Francia para la cumbre sobre la protección de los océanos. De acuerdo con el diario español La Razón, Álvarez sostuvo una conversación telefónica con Marcelo Ebrard, la cual transcurrió en buen tono habitual entre ambos. Los detalles de la información más adelante. Qué bonito, ¿no? Todo es en buen tono. Lo que pasa es que no sabemos ni cuál fue el tono de lo que se dijo en el encuentro de Kerry con el presidente López Obrador, ni cuál fue el tono real de la llamada telefónica entre el secretario de Relaciones Exteriores de México y el ministro de Asuntos Exteriores de España. Solo nos dicen todo en buen tono. Solo faltó que dijeran, hubo mucha química en la reunión. Sin embargo, Jenny Vale. Te informo, Joaquín, que la Cámara de Comercio Internacional en México demandó al gobierno federal y al Congreso revisar con lupa las decisiones que tomen en torno a la reforma eléctrica y la revocación de mandato. Y sobre la pausa con España, destacaron que el mensaje genera incertidumbre y desconfianza por parte de las empresas, pues se les generaliza y pone en riesgo sus inversiones. El detalle más adelante. Gracias, Óscar Zúñiga, el doctor de la Fuente.
Joaquín, el representante permanente de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, pide al Consejo de Seguridad combatir el tráfico de armas en el mundo, sobre todo porque esta es una política del gobierno de México. Joaquín. Gracias, Héctor Herrera. Esto no se apaga ni con la pausa. Te escucho. De acuerdo con cifras de la UNAM y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a diario, Joaquín, mueren 3 niños debido a la situación de violencia que se vive en algunas zonas del país y además ocupa el 5º lugar de incidencia en el asesinato de menores. Con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, pues México es únicamente superado por Nigeria, Brasil e India. Así, esto no lo tapa. Repito, no lo tapa la pausa en las relaciones con España. Ni eso, ni nada. Marco Morales, Fórmula Michoacán. Ahí, cada vez más cerca de la crispación. Hola, ¿qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. En Uruapan se registra una marcha multitudinaria por parte de comunidades indígenas, magisterio y normalistas. Esto en apoyo a las mesas de negociación que se mantienen precisamente en Uruapan para destrabar la situación que priva en las vías férreas de Calzoncin. Los detalles en unos momentos más. Ve usted la incapacidad, la falta de respuesta, de negociación o de acción, como lo quiera llamar, la falta de respuesta del gobierno federal, porque ese es un tema federal. Las vías del ferrocarril está llevando a esta crisis, que puede llevar a cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque están ya muy exaltados y sobre todo muy fortalecidos. Israel Aldave, mientras tanto, del INE. Joaquín, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reconoció que no ayuda a los partidos políticos postular candidatos que no gocen de prestigio público. Al ser cuestionado respecto al caso de Roberto Palazuelos, aunque no lo mencionó por su nombre, dijo que esta es una responsabilidad de los institutos políticos, a quienes les recomendó impulsar aspirantes que sean atractivos, pero que al mismo tiempo enaltezcan a la política. Joaquín. Gracias. Bueno, voy a unos anuncios. Después de los anuncios se estrena la nueva gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja. La Junta de Gobierno decreta un incremento de 0,5 punto porcentual en la tasa de interés, la sube al 6%, ¿sí? Reunión de policías en Coatzacoalcos, terminó en Trifulca y con la captura del director interino de la policía. Si así están los policías, por eso está así lo demás, ¿sí? Es el Veracruz del gobernador Cuitlagua García, que ayer dedicó gran parte de su conferencia a atacar y a ofender y a descalificar a una periodista. Ese es el hombrecito, gobernador de Veracruz, contra una periodista. ¿Por qué no me lo hace a mí? ¿Por qué no me lo hace a mí? Bueno, la violencia en Colima, le digo, 3 días seguidos de tiroteos. ¿Qué está pasando? Nadie lo explica. Nadie lo explica. Y continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Después de los anuncios, López Origa tiene para usted todo lo que está sucediendo en México y en el resto del mundo. En este momento hay mensajes. Bien, seguimos con toda la información. ¿A usted ya le hackearon sus cuentas, alguna de sus cuentas? A mí sí, ¿a usted también? Te escucho, Jenny Valen. Te comento, Joaquín, que a lo largo de la pandemia aumentaron los ciberfraudes a través de llamadas telefónicas, mensaje de texto, WhatsApp y correo electrónico. Los delincuentes obtienen datos personales, información confidencial y el NIP de los usuarios de la banca. Ante estas nuevas modalidades de fraude, la ABM lanza campaña para evitar que los clientes caigan en la trampa. El detalle más adelante. Gracias, Héctor Herrera. Tienen sus datos, sí, pero son otros. Te escucho. La pandemia no cede, Joaquín, ya que en las últimas 24 horas se reportan 24.898 casos positivos, 127.421 casos activos y desafortunadamente la segunda cifra más alta de fallecimientos en esta cuarta ola, 743. Así es, 743 muertos ayer, cuando esto ya va a la baja. ¿Alguien lo puede entender? Solo el discurso oficial. Solo el discurso oficial. Y José Luis Cuevas, la muerte del inolvidable Arturo Rivera, el Rudo Rivera. Gracias, Joaquín, te saludo. Lamentablemente, la crónica deportiva en México está de luto. La noche de ayer falleció el gran Arturo el Rudo Rivera. Sus restos ahora mismo son velados en la funeraria García López al sur de la Ciudad de México. Los detalles más adelante. Sí, descanso y lo vamos a recordar, ¿sí? Al gran Rudo Rivera. Y tú también tienes, José Luis Cuevas, pues el
el triunfo, para mí es un triunfo. Leí en Twitter, ya saben, ¿no? Ahora todos, muchísimos expertos en patinaje artístico sobre hielo, y para mí fue una hazaña lo de Donovan. ¿Sabe por qué? Porque lo hizo solo, sin cero ayuda de gobierno, solo. ¿Por qué? Porque así es el apoyo de los deportistas que brillan en este país, solos, solitos, desde pistas en centros comerciales. Yo quiero ver, ¿quién de los 30 finalistas, ¿sí?, entrenaba en un centro comercial? Lo quiero ver. Donovan, felicidades. José Luis. Gracias, Joaquín. Así es, te saludo con gusto. Donovan Carrillo enamoró a México y el día de ayer terminó en el lugar 22, un histórico sitio para México y Latinoamérica en patinaje artístico. Lo hace tras lograr 218.13 puntos totales y ya se enfoca en el futuro. Ya piensa en Milán en 2026. Los detalles más adelante. En un país con atención al deporte, deberían ya haber contactado a Donovan, presentarle un programa de apoyo, de viajes, de giras, de entrenamiento, de alimentación, de desarrollo, ¿sí? No, aquí no. Nadie, ni una palabra del gobierno. No le mereció ni un elogio. El presidente le deseó suerte el otro día, pero hoy, pues ni un... Qué bien hecho, Donovan, qué bien hecho. Voy contigo, ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología de Grupo Fórmula. ¿Qué tal el frío? ¿Qué tal, Joaquín? En las próximas horas, tormentas y chubascos en zonas de Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, así como en Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo, Valle de México y Quintana Roo. Temperaturas por debajo de 5 bajo cero en Chihuahua y Durango. Y la atención en el próximo frente frío, sábado y domingo, con tormentas muy fuertes y granizo en el norte de Puebla, Hidalgo y Veracruz, así como tormentas y chubascos en zonas del Valle de México. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias, ingeniero Hernández Unzón, y en el resto del mundo, Laura Pérez Cisneros. Gracias, Joaquín. La OMS contempló 3 posibles escenarios para el coronavirus. El primero, la transmisión del virus sin casos graves. El segundo, controlarlo con vacunación anual. Y el tercero, el riesgo de la aparición de nuevas variantes. Por segunda ocasión, el príncipe Carlos de Inglaterra, de 73 años y heredero al trono británico, ha dado positivo al COVID-19. Asimismo, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado. En Bolivia inició el juicio contra la expresidenta interina Janine Áñez, presa desde hace casi un año, acusada de un golpe de Estado contra Evo Morales. La expresidenta se mantiene desde ayer en huelga de hambre. Washington impuso sanciones contra el mexicano Miguel Ángel Valdés Ruiz, presunto colaborador del narcotraficante Ismael Zambada, alias El Mayo, jefe del cártel de Sinaloa. El Vaticano confirma que el Papa Francisco va a visitar la isla de Malta los próximos 2 y 3 de abril. Gira pastoral pospuesta por la pandemia prevista en mayo del 2020. Y el cantante británico Sting vendió a Universal Music su catálogo completo de canciones, tanto las de solista como las que compuso para el grupo The Police. Esta operación está valorada en unos $250 millones. Joaquín. Gracias. Y si esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento, el dólar interbancario pues no tuvo ninguna reacción al aumento del medio punto en la tasa de interés anunciado por el Banco de México. A su momento está en 20 pesos con 55 centavos en el mundo. Aquí se está vendiendo en 20.91 en ventanillas, en los bancos hasta en 21.19. El euro en el mundo, $1.14. En México un euro se vende en 24 pesos con 12 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo se está reportando, Joaquín, $83.96 por barril. Subió 36 centavos de dólar respecto al precio previo y se encuentra a $28.86 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $55.1 por barril. Gracias, Héctor. Yo le quiero invitar, como todos los días, a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? En lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Es muy fácil, ya lo sabe, está donde esté usted, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo. Información las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Aquí dice la portada, la principal: España rechaza tajantemente injustificadas declaraciones de López Obrador. Recuerdo que le invito a que se integre, a que forme parte de las plataformas, sí, en Facebook soy Joaquín López Dóriga, en Instagram soy López Dóriga,
también te invito a que se suscriba al canal de YouTube López Dóriga, y le recuerdo que tiene toda la información en Spotify, en Telegram, en Amazon Music, y por supuesto le invito, ya sabe, que se integre a esta incontenible comunidad de Twitter, @López Dóriga, y que en esta tarde de jueves 10 de febrero de este año de 2022, le voy a tener a usted todo esto. Esto y más, mucho más, soy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. ¡Feliz jueves! Día del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien, muy buenas tardes. A todo dar, ¿y tú? Qué bueno. Estamos tratando de ver si nos saltamos un poquito los temas que el presidente pone con tanta eficacia a circular en su mañanera, y quisiera tomar un tema que me parece muy importante y significativo que sucedió ayer, que empezó a circular un comunicado en el que 173 abogados, juristas, miembros del foro, digamos, de la profesión jurídica en México, le hacen un exhorto, pues yo creo que muy inteligente, muy equilibrado y muy pertinente a la Suprema Corte, Joaquín, para que le dé curso lo más rápidamente, de la manera más diligente que pueda, a pues los muchos pendientes que tiene la Corte. No es que la Corte no esté trabajando, ni es que no esté resolviendo muchos casos, los está resolviendo, trabaja, digamos, con regularidad y con eficiencia. Pero el punto de estos abogados es que hay algunos asuntos, como en todas las cosas, mucho más importantes que otros, y que algunos de esos que son mucho más importantes que otros no han sido asumidos por la Suprema Corte de Justicia, o como dicen ellos, la Suprema Corte de Justicia, estoy leyendo, ha demorado más que su tiempo promedio para iniciar la discusión de estos casos. Entonces dicen, es entendible esta demora, porque pues reconocen que no vivimos tiempos fáciles para el poder de la Suprema Corte, cuya responsabilidad es interpretar y hacer valer los controles y límites establecidos en nuestro Código Fundamental, es decir, ser realmente un árbitro entre los otros poderes, y en este caso, pues limitar al Poder Ejecutivo. Entonces, la preocupación de estos abogados, que por cierto inician su comunicado con un epígrafe de Séneca, le dice: nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía. Volviendo al tema de que la Corte está en cierto retraso respecto de cosas que debería haber definido. Dicen: pocas veces en la historia contemporánea de México había tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estoy leyendo el comunicado de estos 173 abogados, había tenido la Corte tantos asuntos trascendentes que resolver. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado cambios legales sustantivos, dicen. No se exagera al decir que el conjunto de reformas constitucionales, leyes y decretos de esos años alteran los equilibrios democráticos entre los poderes de la Unión. Interesantísimo del tema es que estos abogados no le están pidiendo a la Corte que falle en uno o en otro sentido. Lo que le están diciendo es que atiendan lo más rápido posible a aquellos asuntos que atañen a las garantías fundamentales, que en efecto están pendientes, como los referidos a la extinción de dominio, al uso de la fuerza pública, a las causales de prisión preventiva oficiosa, al papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad y, dicen ellos, un largo etcétera. Entonces, lo que están pidiendo no es que resuelvan en un sentido o en otro,
ni en favor ni en contra de la legislación que ha puesto este gobierno, sino que lo que tienen que resolver es el tema de la incertidumbre jurídica que hay en el país por el hecho de que estas cuestiones no se resuelvan. Dice, la dilación de la Corte mantiene al país en una enorme indefinición jurídica, en una carencia de seguridad personal, en una falta de garantías para las inversiones necesarias para el desarrollo y en una división social de riesgos imprevisibles. Entonces dice, bueno, pues que los ministros juzguen, obviamente conforme a derecho, obviamente en ejercicio pleno de su autonomía, pero en atención a este problema que enfrenta el país, que es el de la incertidumbre jurídica y que dicen ellos es el bien público más importante a tutelar para la Suprema Corte y en general para el Poder Judicial. La certeza respecto de las reglas que nos rigen y respecto de la conducta que debemos tener de acuerdo con esas reglas. Entonces me pareció muy interesante que del ámbito de la profesión jurídica, Joaquín, saliera esta preocupación que nosotros sabemos como periodistas, hemos escrito continuamente sobre esto. Pues sí, eso es un asunto que está pendiente, que la Corte, aunque el presidente Saldívar dice en parte con razón que sí están actuando y que sí están atrayendo los asuntos en la Corte, que la Corte no está cruzada de brazos, es cierto lo que estos colegas suyos, ¿no?, le dicen desde el foro jurídico, sí, pero hay algunas cosas más importantes que otras que no han atendido, entonces atiéndanlas porque están generando, al no atenderlas, pues una incertidumbre pues que daña todo, desde el ámbito de la vida personal hasta el ámbito de las inversiones. Y me parece que es un alegato digno de ser escuchado y digno de ser comentado. Y es lo que estoy haciendo ahora aquí contigo. Oye, Héctor, para las personas que no leyeron el desplegado, muchísimos que no leen los desplegados, la mayoría no leen desplegado, lo leen solo sus destinatarios y los que lo firmaron, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los puntos centrales pendientes de la Corte en materia jurídica, de certidumbre jurídica? Bueno, lo que ellos señalan aquí son el tema de la extinción de dominio. Ese es un asunto que hasta hace poco ya la Corte actuó algo sobre este asunto de la extinción de dominio, que como estaba, quería decir que te podían acusar porque sospecharan que tus propiedades eran de procedencia ilícita, bastaría con la sospecha para poderte llevar a un juicio y despojarte de tus propiedades mientras se aclara la investigación. Pues es una barbaridad. Mientras tendría que haber por lo menos una denuncia, alguna sentencia, algo que sustentara este tema de la extinción de dominio. El otro que mencionan aquí es el que se refiere a la prisión preventiva forzosa, que subieron enormemente la cantidad de los delitos de prisión preventiva forzosa, que es en sí misma una barbaridad, porque salvo los casos en que el delincuente es detenido en el acto de hacer el delito en flagrancia, pues la verdad, la mayor parte de los casos deberían ser resueltos con la persona en libertad, sujeta a juicio, sujeta a sanciones en caso de fuga, pero básicamente en libertad. Y esta es una de las figuras más opresivas y odiosas. No es de este gobierno, es muy viejo. Este gobierno lo que hizo fue subir la cantidad de delitos con los cuales puede ser preso forzoso preventivo. Casi más de la mitad de la gente que está presa hoy en México no está sentenciada. Eso en sí mismo es una situación de injusticia, o de justicia tardía que acaba siendo una gran injusticia. Y luego está el tema de la militarización, de la seguridad pública en manos del ejército, de las garantías individuales, una vez que
esta seguridad pública encuentra una lógica militar más que policíaca. Es un asunto más de los que ponen aquí. Y finalmente, el tema de del uso de la fuerza pública. Del uso de la fuerza pública, porque está muy abierto el campo para que se pida el uso de la fuerza pública sin cumplir con algunos requisitos legales fundamentales, que es que tiene que ser un uso de la fuerza temporal, tiene que ser justificado, tiene que ser proporcional, etc. Entonces son preocupaciones muy serias y muy centrales, como ellos dicen, a las garantías básicas de que gozamos todos los mexicanos. Y aunque sea un lenguaje un poco para especialistas y sea difícil a veces de entender, la verdad lo que están diciendo es algo que afecta a todos y a cada uno de los mexicanos. De manera que es una reflexión de bastante alcance social y político en este momento, ¿no? Pues qué bueno. Gracias, Héctor, por detallar el contenido de este documento, que no tarda en ser descalificado, estoy seguro. Pero bueno, ahí está la demanda de la comunidad diciendo, pues están estos elementos pendientes inexplicablemente, ¿sí? Que lo que crean es incertidumbre jurídica. Y cuando existe... Y la petición es resuelvan, no en un sentido bueno, resuelvan ustedes en conciencia y listo. Porque la incertidumbre jurídica es el camino más corto y más rápido para la injusticia. Sin duda. Ahí donde se pierde la posibilidad de defenderse de acuerdo con reglas que aplican para todos, no cabe espacio sino para el abuso y para la discrecionalidad, ¿no? En fin, querido Héctor, te mando un abrazo, que pases buen fin de semana. Un abrazo. Estés muy bien. El doctor Héctor Aguilar Camín, como todos los jueves, director, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Yo voy en los anuncios después de los anuncios. Bueno, vamos a recuperar todo, ¿sí? Vamos a recuperar esta tristeza, ¿sí? La muerte del Rudo Rivera, de Arturo Rivera, vamos a recordarlo en un momento. Voy a recuperar también lo que el gobernador de Veracruz, ese demócrata que se llama Cuitlaga García, le dijo a una reportera, ¿sí? Hablándole de tú despectivamente y presionándola. Esa es la expresión de lo que es la 4T. Bueno, y el presidente matiza, así que no planteó ruptura de relaciones diplomáticas. No, claro que no. Nunca planteó una ruptura de relaciones diplomáticas. Pero sí una pausa en las relaciones entre México y España, lo que el gobierno de España está criticando y rechazando. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Recuerde que aquí en Grupo Fórmula, López Dóriga abre la conversación con usted. En la mañanera hoy, obviamente, fue la pausa que decretó, que anunció, la pausa que anunció el presidente López Obrador ayer en la mañanera en las relaciones con España, que ha provocado una serie de reacciones en todos los sentidos. Y Óscar Zúñiga, hoy el presidente dijo, no anunció una ruptura de relaciones. No, es que no hay una ruptura de relaciones, por supuesto que no. Hay algo que está en definición, aunque me diga la senadora Olga Sánchez Cordero que pausar es pausar. Sí, pausar es pausar. Pero ¿en qué forma se va a pausar? El presidente dice, dio una explicación, pero no le alcanzo a entender cómo se van a pausar las relaciones. Yo no lo alcanzo a entender. Voy contigo directamente, Óscar Zúñiga. Este jueves, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el pausar la relación con España no fue una manifestación de ruptura, sino lo que se pretende es sanear la relación bilateral de los abusos cometidos por empresas de ese país. No es contra el pueblo español, pero los internacionalistas se sintieron ofendidos. Pues que planteé lo de la pausa, dice, eso no existe en el lenguaje de la política exterior. Pues sí, pero ¿cómo se entendió? Re bien, y si no, ya lo estoy explicando, no es ruptura de relaciones y no es contra el pueblo español,
Es nada más una protesta respetuosa, fraterna, por los abusos y agravios cometidos en contra del pueblo de México y de nuestro país. Asimismo, el mandatario agregó que en cuanto a la reunión que sostuvo con el enviado de la Casa Blanca para el tema del clima, John Kerry, platicaron sobre el cambio climático, le explicó la reforma eléctrica, señalando que México está a favor de las energías limpias y en contra de los negocios sucios. Además, le expresó su respaldo a Ken Salazar por lo que expresó de la reforma eléctrica. Fue pues una conversación muy amable, respetuosa, y nos dio tiempo para pues mostrarle el Palacio Nacional. Fue muy buena la plática con el señor Kerry. Él es una gente decente, y estuvo también el embajador Ken, porque pues como declaró de que hacía falta la reforma energética, le cayeron encima. Ayer le decía yo, Ken, aguanta, el pueblo se levanta. Por otra parte, el jefe del Ejecutivo reiteró su compromiso de mejorar todo el sistema de salud, agregando que a finales de este año, 26 estados tendrán sistemas de salud de primera con atención y medicamentos gratuitos. Como afortunadamente está bajando la pandemia, están bajando los contagios, y eso es una bendición. Ahora nos estamos metiendo a fondo para mejorar todo el sistema de salud pública, con el compromiso de que a finales de este año vamos a tener ya 26 estados con sistemas de salud de primera. El presidente señaló que se vive en tiempos nuevos en materia sindical y se trabaja en una compensación por justicia social a extrabajadores del SME. Finalmente hizo un paréntesis para preguntar si ya informó Carlos Loret de Mola cuánto gana y quién le paga. Con imágenes de Aldo Reyes, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula. Gracias, y voy a ir directamente a Madrid con Pablo Gómez García de la agencia EFE para registrar, conocer las reacciones. Pablo, buenas tardes, adelante. Hola, muy buenas tardes desde Madrid. Pues tenemos comunicado del gobierno español después de las palabras expresadas por el presidente de México. El gobierno de España rechaza en un comunicado a través del Ministerio de Asuntos Exteriores esas descalificaciones, asegura, realizadas por López Obrador. Subraya el Ejecutivo español que quiere tener con México unas relaciones basadas en el respeto mutuo, como quieren, dice, los españoles y los mexicanos. También hemos podido escuchar a varios ministros españoles, principalmente al ministro de Asuntos Exteriores, a José Manuel Álvarez, quien, estando en Bruselas, donde se ha reunido y ha tenido diversos encuentros dentro del seno de la Comisión Europea, ha dicho que debe quedar muy claro que el Gobierno de España va a defender a los españoles, que va a defender también el buen nombre de España y a sus empresas en cualquier circunstancia y ante cualquiera. Exteriores recuerda que España y México son socios estratégicos que están unidos por profundos lazos, dice, humanos, culturales, históricos, lingüísticos y también económicos. Y en este sentido resaltan que más de 175.000 españoles viven en México y que cerca de 30.000 mexicanos residen en España, que además es el segundo país inversor en México con más de 70.000 millones de euros y que cuenta con 7.000 empresas en ese país. Bien, Pablo, también hubo reacciones de Álvarez, él lo ha visto desde Francia, ayer en Lyon y hoy en esta otra reunión de Océanos. También se informó que habían hablado por teléfono anoche, tiempo de México, Álvarez y Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores. Pero lo que nos dicen de todo es, no, la conversación fue muy cordial. Siempre las conversaciones privadas dicen que son muy cordiales y nunca sabemos cuál es la realidad.
Eso es, ha confirmado Álvarez esa conversación que mantuvo ya en las horas prácticamente inmediatas a las declaraciones de López Obrador, y también la cordialidad se expresa tanto en declaraciones de Álvarez como de otros ministros. Ha dicho Álvarez, por ejemplo, que España va a trabajar siempre por mantener esas mejores relaciones con México, para reforzar los lazos con este pueblo hermano, así lo ha calificado, y que quieren unas relaciones basadas en el respeto mutuo, y que por eso este tipo de manifestaciones que él dice que son injustificadas sobran. Por ejemplo, también la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha declarado que los vínculos de España con México y sus ciudadanos no van a desaparecer, ya que México es un país hermano con el que se sienten todos los españoles muy identificados, y confía, decía Robles, en que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se van a tomar las decisiones adecuadas. Y se insiste mucho en esas cifras desde el punto de vista económico y de turismo. Por ejemplo, la titular española de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, también ha dicho que México es un socio estratégico de España en esa relación comercial que ha calificado de robusta, y que cree que no hay peligro en esas relaciones diplomáticas entre ambos países. Se ha entendido, Pablo Gómez García, de la agencia EFE en Madrid, se ha entendido lo que el presidente López Obrador dijo, pausar las relaciones, porque hoy dijo por la mañana, no hay un rompimiento de relaciones, por supuesto, no hay un rompimiento de relaciones. Ha dicho lo que no es un rompimiento, pero todavía yo no tengo claro aquí, ¿sí?, qué es pausar las relaciones, porque eso sí no lo ha explicado. Eso es, los ministros la verdad que no se han referido en concreto a ese asunto, tampoco el comunicado del gobierno español, pero sí que es normal esa incertidumbre que pueda crear ese término, porque, por ejemplo, en las distintas consultas que ha hecho la agencia EFE con distintos expertos, por ejemplo, la internacionalista Arlene Ramírez Uresti aseguraba a EFE que no existe en el derecho diplomático ni tampoco en el derecho internacional esa figura de pausar las relaciones diplomáticas. Advertía esta internacionalista que estas declaraciones podrían traer consecuencias para México, y nos aseguraba que esas consecuencias son palabras, como digo, de esta internacionalista y no de ningún miembro del gobierno español. Pues esas consecuencias podrían ir desde sanciones económicas hasta que el propio gobierno español pudiera marcarse o pedir ese término, ¿no?, de las relaciones diplomáticas. Pero como bien expresabas, hay mucha incertidumbre en torno a ese término que, como digo, no existe o no parece existir en el derecho diplomático, de esa figura de pausar relaciones. Pues se burlaba el presidente López Obrador por la mañana de que no dicen que no existe esa palabra, pero bien que entendieron. Yo creo que bien que entendimos lo que es pausar, no. Sí entendemos que hay un conflicto, que se planteó un conflicto o que creó un conflicto. Eso es, esto sí que parece que no llega a ser una ruptura, pero la pausa lo que se puede interpretar es como que hay diversos asuntos o diversas controversias pendientes, y que quizás, no sé si se refiere a un periodo de reflexión que debe tomarse, no sé si desde las dos partes o al menos unilateralmente desde México, pero como os decimos, desde el Gobierno de España, a través de ese comunicado, desde las declaraciones que hemos podido escuchar, ya 3 ministros españoles no acaban de referirse, ¿no?, a ese término de pausa, ni tampoco se acaba de comprender entre los ciudadanos españoles a qué se puede referir López Obrador, ¿no?, con esa figura de pausar relaciones entre México y España. Gracias, Pablo. Te mando un abrazo. Buenas noches allí en Madrid. Gracias a vosotros. Buenas noches. Saludos. Que estés muy bien, Pablo Gómez García, de la agencia EFE. Y mira, hay un verbo que usa el presidente López Obrador ayer cuando dijo que ahorita a una pausa, dijo, ¿no? Y luego ya cuando no esté yo, cuando hay otro gobierno, que se restauren las relaciones. Esto lo decía ayer. Y sí, presidente, efectivamente no existe ese término, como han dicho los especialistas, pero lo que no ha explicado es en qué consiste esa pausa. A ver, ¿en qué consiste? ¿En que no se van a hablar? Pues ya habló anoche Marcelo Ebrard por teléfono con el ministro de Asuntos Exteriores de España. Se van a ver ahora en Francia. Voló anoche, ayer por la tarde voló Marcelo Ebrard a París. ¿En qué consiste pausar las relaciones? Porque le dio un
Le dio un significado diferente cuando agregó que ya el otro gobierno, cuando no esté él, se encargará o podría restaurarla. Solo se puede restaurar lo que se ha roto. Voy contigo, Jenny Valencia, te escucho más. Gracias, Joaquín. Te comento que la Cámara de Comercio Internacional en México demandó al gobierno federal y al Congreso de la Unión revisar con lupa las decisiones que tomen en torno a la reforma eléctrica y la revocación de mandato, pero también en sus expresiones sobre la pausa con España. El presidente de la Cámara de Comercio Internacional en México, Klaus Wowereit, destacó que el mensaje genera a las empresas, Joaquín, incertidumbre y desconfianza, pues se les generaliza y pone en riesgo sus inversiones en relación a las expresiones sobre actos ilegales y de corrupción cometidos por empresas. Exhortó al Ejecutivo denunciar para que se investigue y sea quien sea, se le aplique la ley. Escuchemos. Sea quien sea, incluso su familia, me parece que es correcto. Eso se debe aplicar el Estado de Derecho y parte de ello es perseguir los actos de corrupción, sea quien sea, y si son inversionistas que los cometieron, pues que se investiguen y se prueban, pues que se lleve a la justicia para que sean las consecuencias de estos actos ilegales. En tanto que la primera vicepresidenta de la Cámara de Comercio Internacional Mundial, María Fernanda Garza, confirmó que no ven avances en el combate a la corrupción, pues no hay voluntad política para ello. Así lo afirmó Joaquín, es el reporte. Gracias Jenny Valencia. Y voy contigo, Laura Pérez Cisneros, porque tienes más información. Gracias, Joaquín. El Banco de México aumenta en medio punto porcentual su tasa de interés para dejarla en un 6%. Este es el sexto incremento consecutivo. El presidente López Obrador matizó esta mañana y aclaró que no busca una ruptura con España, sino una pausa en las relaciones bilaterales, esto por el saqueo a sus empresas en México, y pidió que ofrezca disculpas por esto. El gobierno español ya fijó su postura oficial y rechazó tajantemente las descalificaciones injustificadas realizadas por el presidente de México contra España y las empresas españolas. Sobre Estados Unidos, el presidente aseguró ayer que le dijo al enviado John Kerry que la reforma eléctrica no contraviene el TEMEC. Después de 3 días de violencia y tiroteos en Colima que ha dejado por lo menos 10 muertos, la Universidad de Colima suspendió las clases por lo menos hasta el próximo lunes. El gobierno de Estados Unidos reduce de 36 a 31 meses la pena contra la esposa del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, Emma Coronel, y será liberada para septiembre del año 2023. Murió el científico francés Luc Montagnier, premio Nobel de Medicina, como uno de los descubridores del virus que provoca el SIDA. Joaquín, hasta aquí la información. Gracias, pero denostado al final por oponerse a la vacunación contra el COVID. Tengo aquí la Gaceta de la UNAM, que dirige Juan Pablo Becerra Costa, y en la portada una foto extraordinaria de un hombre extraordinario, ¿sí? Pablo Gómez Casa, ¿sí? Pablo González Casanova, y dice, un siglo con don Pablo. Después tiene el gigante del pensamiento crítico. Es una foto de cuando era rector después, y habla aquí de la comunidad, ¿sí? Leonardo Frías Cienfuegos habla del gran Pablo González Casanova. Trae una serie, un recordatorio, ¿sí? Fotos. Y después ya, en los temas de investigación, la Gaceta de la UNAM habla nueva normalidad, etapa de estrés e incertidumbre tras casi 2 años de pandemia. Ahora, a finales de mes se cumplen 2 años del caso cero, ¿sí? También dice, animales podrían ser afectados por el COVID. Desde lo social, analizarán expertos la pandemia, lo que es un análisis que todavía está pendiente. También dice, el conocimiento científico nos pertenece a todos. ¿Por qué? Porque la científica Ana Barahona habla sobre Darwin. Dice que actualmente nadie duda de que sus ideas, las de Darwin, impactaron en las disciplinas biológicas como la sistemática, genética o ecología. Detectan agujero negro generador de estrellas. Esto es extraordinario, esta historia. Y bueno, cae consumo de frijol entre los mexicanos, dice la Gaceta, y lo documenta aquí muy bien. La humanidad, dice en la parte de cultura, dice, la humanidad se ha perdido de la creatividad de las mujeres. Esto lo afirma Mónica Meyer. En fin, es la Gaceta de nuestra UNAM. Y ahora voy a ir contigo, Israel Aldave, porque hoy vaya que fue un debate de altura y de profundidad.
que retrata el nivel parlamentario que tanto ellos presumen y que nosotros tanto le reprochamos. ¿Cuál fue el debate hoy, Israel? Un dedo en la nariz. Sí, le estoy hablando en serio, Israel, por favor. Un dedo en la nariz. Que un vicepresidente se hurga la nariz constantemente y luego se chupa los dedos. ¡Qué asco! Te escucho, Israel. En el cual el Estado mexicano. Sí, así es, Joaquín, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Se lleva a cabo en estos momentos la sesión del Pleno del Senado de la República, en donde, Joaquín, como tú muy bien lo señalas, pues hoy los senadores, los representantes populares, se enfrascaron en un fuerte, aunque corto, debate, no, Joaquín, por la discusión de los grandes temas de la agenda nacional, cómo resolver la inseguridad, o también el tema de la inflación, sino por lo que tú ya adelantabas, Joaquín, porque el presidente en turno en estos momentos de la Cámara de Senadores, el morenista José Narro, como lo podemos observar en las imágenes de nuestro compañero Uriel Rivas, está presidiendo en estos momentos los trabajos legislativos, y fue la panista Lili Telles quien le dijo al vicepresidente de la Cámara pues que pidiera una servilleta al personal de apoyo parlamentario, porque le dijo así de manera textual, Joaquín, a la panista, que era muy desagradable verlo chuparse los dedos cada vez que se lleva un alimento a la boca o bien se mete el dedo en la nariz. Aquí el momento. Atentamente a usted, que cuando está sentado ahí presidiendo el Senado de la República, por favor pida que le traigan una servilleta, porque es muy desagradable estarlo viendo que se está chupando los dedos. O sea, está comiendo y se está chupando los dedos. Pida por favor una servilleta. Y también quiero hacerle otra recomendación, por respeto a todos nosotros que lo estamos viendo. Porte un pañuelo para que no se esté metiendo los dedos a la nariz. Muchas gracias. Todas las fiscalías de justicia de los estados. Ahí, Joaquín, pues este reclamo por parte de la legisladora de Acción Nacional. Inmediatamente hubo respuesta por parte del bloque de Morena. Fue Margarita Valdés quien incluso, Joaquín, le pidió por esta que calificó una falta de respeto que fuera suspendida la sesión. No es la primera vez que una senadora de oposición sin argumentos le falta el respeto a la presidencia del Senado. Creo yo que se necesita una disculpa pública para ese tipo de agresiones, presidente. Usted es el presidente del Senado en este momento y no es posible intentar corregirlo como si fuera un niño para que no... Yo no lo he visto chuparse los dedos. Yo no sé de dónde inventan eso. Francamente, si de mí dependiera, suspendería esta asamblea hasta que se le dé una disculpa pública a la mesa directiva del Senado. Pues ahí, Joaquín, como lo podemos observar y escuchar, así se lleva a cabo el debate este jueves aquí en la Cámara Alta, entre chupándose los dedos y metiéndolos a la nariz, este debate de altura entre los legisladores del PAN y de Morena, Joaquín. Pero oye, Israel, retrata, ¿no?, esta senadora de Morena que salió a defender que el vicepresidente en funciones de presidente de la mesa directiva se meta los dedos a la nariz. Es que dice, no se le puede faltar el respeto. Pues sí, de acuerdo, pero si él no se metiera los dedos a la nariz, o el dedo a la nariz, pues nadie se lo hubiera reclamado, porque nadie dijo que no se los estaba metiendo, sino que le estaban faltando el respeto por decirse que se hurgaba la nariz con el dedo. Sí, así es, Joaquín, como tú muy bien lo señalas, y fíjate que fue justamente el propio senador de Morena, José Narro, quien pues le dio vuelta inmediatamente a la página. Se quería seguir debatiendo sobre este tema, pero él ya dio la continuidad a los temas que se tienen agendados. Y sí, fíjate, Joaquín, que hemos podido observar, por lo menos en esta ocasión, en la sesión de este día, en dos ocasiones chuparse los dedos, comió fruta, en este caso jícama y zanahoria, y pues sí, Joaquín, efectivamente, pues sí se chupó los dedos en dos ocasiones por lo menos. Oye, también se hurga la nariz con el dedo.
Sí, bueno, eso hasta el momento, Joaquín, no lo hemos podido observar, no lo hemos podido grabar en las imágenes de Uriel Rivas, pero pues bueno, fue lo que le echó en cara la senadora del PAN, Lili Téllez, y como tú muy bien lo señalas, Joaquín, no solamente Margarita Valdés de Morena, sino también Giovanna Mañuelos del Partido del Trabajo, aliada por supuesto del grupo mayoritario, pues salieron en defensa, pero ninguna de las dos pues negó que el presidente en turno en estos momentos de la Cámara Alta pues llevara a cabo estas acciones que les molestaron. Bueno, muy profundo el debate, querido Israel, sí. Ni modo, te toca de todo ahí, sí. Pero pues esto es el nivel del Senado, bueno, de algunos senadores, o por lo menos es el nivel del debate. Los dedos en la nariz y en la boca. Gracias, querido Israel. A tus órdenes, Joaquín, muy buenas tardes. Que le pasen unos Kleenex, no una servilleta, hombre, o un pañuelo, como dijo, que pasa ya no usan pañuelo. En fin, gracias, querido Israel. Alguien me decía hace poco, porque me dijo, ¿sabes para qué uso el pañuelo? Le digo, pues para sonarte. No, para sonarte traigo Kleenex. Uso el pañuelo por si alguna mujer llora, secarle las lágrimas. Ay, dije, tú sí eres de esos caballeros que no hay. Voy a unos anuncios después. La Fiscalía de Michoacán está confirmando la muerte de Miguel Ángel Fernández, alias el M2, responsable del ataque en Aguililla que dejó 13 policías muertos. Esto fue en 2019, en octubre de 2019. Encarcelan a los 3 acusados del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana. Habrían cobrado $3,000 cada uno por matarla. $3,000 vale, unos 60,000 pesos vale la vida de una persona. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas llama al gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, a respetar el trabajo de los periodistas veracruzanos y a los propios periodistas. El Banco de México, le decía, subió medio punto porcentual la tasa de interés. Ha estado sube, 6%, está en el 6% porque subió medio punto, y pues le decía, no ha tenido ningún impacto todavía en el tipo de cambio. Quizás si lo hubieran subido un cuarto de punto se hubiera aumentado el tipo de cambio, sí, pero déjeme confirmarle en este momento, pues en este momento el dólar interbancario se está cotizando en 20, al contrario, ha subido unos cuantos centavos, en 20 pesos con 67 centavos. Continúo. Aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Origa. Recuerda que López Origa, aquí en Grupo Fórmula, es su mejor compañía. Voy a ir contigo, Oscar Zúñiga. El embajador La Fuente insiste en el tema del tráfico de armas, el comercio de armas, que ha sido incontenible en el mundo. Pero está muy claro, por lo menos 7 de cada 10 asesinatos en México se cometen con armas que han llegado de Estados Unidos. Te escucho, Oscar Zúñiga. Así es, Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente el representante permanente de México ante las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, pide al Consejo de Seguridad combatir el tráfico de armas en el mundo, además de que es una política que le ha puesto mucho énfasis nuestro país. El embajador de la Fuente indicó que es importante combatir el tráfico de armas en África, Medio Oriente y Afganistán para frenar el Estado Islámico de Irak y de ISIL, por lo que es importante detener el tráfico ilícito de armas, sobre todo las pequeñas y ligeras, que son las que más se prestan para cometer ese tipo de ilícitos. Agregó que el combate al tráfico ilegal de armas es uno de los pilares de la actual política exterior mexicana, la cual se ha tratado en más de una ocasión en el Consejo de Seguridad de la ONU para evitar el tráfico de armas. Es virtud de la violencia que ha generado en diversas regiones y países, incluyendo México, por lo que a nombre de nuestro país pidió la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU para evitar acciones terroristas en Oriente Medio y en todo el mundo. Joaquín, el reporte. Gracias. Bueno, pues esto es, le voy a presentar a usted lo que le dijo el gobernador de Veracruz a una periodista de Veracruz, Sara Landa, de Mega Noticias Veracruz, para retratar cómo el discurso violento contra los periodistas, que ya se ha traducido, está traducido en hechos violentos, ahí está el número de periodistas asesinados, cunde entre los morenistas, porque quieren ver quién es el más López Obradorista que López Obrador, ¿sí? Ve el estilito del gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, con una reportera así, Sara Landa. Nada más
escúchelo y si lo está viendo, véalo también. Es inaceptable. Pero así es. Él descubrió como un logro de su gobierno en Veracruz, es lo único que ha planteado, que en los baños de las gasolineras ya no cobran cuota. Dijo ese día. Lo dio como un logro, ¿sí? Dice, yo casi me desmayo, dijo, ¿sí? Pero no. Ese es el logro que ha presentado, que en los baños públicos de las gasolineras ya no cobran cuota. Eso mide lo que es su gobierno de la 4T en Veracruz, pero esto también, no solo lo mide, lo descalifica. Escuchemos, es el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, la reportera es Sara Landa, de Mega Noticias, ella muy firme además, hablándole de ustedes, hablándole de tú, menospreciándolo, va a verlo, es esto. Como tú lo dices, de manera generalizada, y ya cuando te pregunto quién, dices, no, pues no sé, dicen las redes. No, pues, pues ¿dónde está la seriedad periodística? A ver, dime quiénes. Sí las hay. Dime quiénes. No le puedo dar nombres al respecto, pero bueno. Entonces, pues no sé, entonces no digas. Hay abogados que han incluso mencionado. Sí, pero a ver, hay abogados que están defendiendo a los delincuentes, ¿tú abogas por ellos? No, ahí sí no lo sé. No, pero me estás diciendo abogados. Dímelos, ¿cuáles? Los que están defendiendo a los delincuentes. Yo no lo sé, ahí sí no puedo decir si están defendiendo o no, yo nada más le pregunto. Ve qué papel estás jugando como medio, y esto la sociedad lo tiene que saber. ¿De qué medio me dices que eres? Soy de Mega Noticias. De Mega Noticias, ve qué papel estás jugando como medio. Solo le estoy preguntando. No, es que la sociedad, con todo respeto. Yo con todo respeto digo a la sociedad tiene que darse cuenta qué papel juega un medio. Porque ¿informas a la sociedad o no? Sí, por eso le pregunto a usted. Por eso, ¿informas a la sociedad o no? Sí, por eso le pregunto las dudas que hay. Pregunto a ti, ¿es tu derecho malinformar a la sociedad? No, gobernador, por eso le pregunto a usted. Bueno, entonces por eso también. Y cuando usted me Cuando me preguntes y me digas, el abogado fulano dice que, te pregunto, ¿qué abogado? Las barras de abogados en general en Veracruz se han pronunciado en contra de ¿Qué barra de abogados? Este delito, en general del Estado. ¿Cuál? Todas. Porque todas. En su mayoría. Bueno, no hay que mentir. Yo sé de una barra de abogados que dijo el delito de ultrajes es correcto. Te repito, ¿todas? ¿Te sostienes en que todas? La mayoría, gobernador. Ya mentiste. Cuando dijiste todas y lo dijiste todas. No miento porque. No mentiste. A ver. Regresa el audio, la grabación cuando dijo todas. No me retracto, que una vez me retracté con ustedes cuando dijeron, no, sí, corrijo, me retracto. Soy específico. Tú acabas de decir todas las barras de abogados. Repito, te pregunto, ¿todas? En su mayoría. Ya cambiaste. En su mayoría. Bueno, ahora te pregunto. Que se han presentado a declarar, gobernador. A ver, gobernador, ¿por qué no me trata a mí así? ¿Por qué lo hace con una mujer? ¿Por qué es tan ventajoso? Es inaceptable que trate usted así a una periodista, a Sara Landa de Mega Noticias de Veracruz, y dice, es que esto lo tiene que saber la sociedad. Sí, lo que tiene que saber la sociedad es qué clase de gobernador tiene Veracruz. Eso es lo que tiene que saber la sociedad. ¿Cómo trata a una persona? ¿Cómo trata a una mujer? Y ella, mis respetos, se sostuvo, le habló todo el tiempo de usted, y luego dice, no, es que hay una barra que dijo que el delito de ultrajes es correcto. Gobernador, un delito no puede ser correcto o incorrecto. No sea ignorante. Un delito es delito o no lo es. Punto. No se puede hablar de corrección. Que también lo sepa la sociedad. De veras que lo siento por los veracruzanos. Tener un gobernador así, esto que hizo, pues inaceptable. Y repito, a ver, gobernador, tráteme a mí así. A ver si los tiene para hacerlo conmigo. Bueno, voy a ir contigo, Héctor Herrera, porque mire, la pausa y todo esto, pues toda esa discusión que hay ahora, que planteó el presidente López Obrador ayer en la mañanera, no alcanza, no alcanza para cubrir esta tragedia. Tampoco alcanza para cubrir a sus gobernadores, algunos. Bueno, hablo del de Veracruz, Cuitlagua García en este caso. Para no hablar de otros. Y
Voy contigo, Héctor Herrera. Esto tampoco lo cubre, ni lo tapa, ni nos distrae. Te escucho. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Fíjate que de acuerdo con cifras de la Universidad Nacional y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a diario mueren 3 niños debido a la situación de violencia que se está viviendo en algunas zonas del país, y además pues ocupa el 5º lugar de incidencia en el asesinato de menores. Con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, México es únicamente superado en este rubro por Nigeria, Brasil, la India y la República Democrática del Congo. Además, cifras del INEGI, el Instituto de Estadística y Geografía Informática, muestran que por lo menos en los últimos 5 años, Joaquín, se reportaron 4.509 asesinatos de niños, de niñas o adolescentes. Es el promedio de 3 de cada día. Las causas, Joaquín, de esos homicidios son desde traumatismos, violación sexual, hasta heridas de arma de fuego o ataques con instrumentos punzocortantes. De hecho, la Red por los Derechos de la Infancia refiere que mientras en 2008 los niños y niñas morían por fuego cruzado, a partir del 2012 los datos pues están arrojando que se están volviendo blanco de ataques directos por parte de la delincuencia organizada. Indican además que al menos 30,000 niños cooperaban en actividades como extorsión, tráfico de personas, piratería y narcotráfico. De cada 10 carpetas de investigación, Joaquín, que son levantadas precisamente en contra de delitos contra menores, solo 3 tienen sentencia condenatoria, es decir, 3 de cada 10, el 30%, Joaquín, el reporte. Ahí está este panorama, esta realidad mexicana. ¿Sabe qué? Nadie le ha puesto atención, pero sí, estamos pausados en las relaciones con España. Voy a los anuncios y después de los anuncios, el Instituto Nacional, agentes del Instituto Nacional rescatan a casi un centenar de migrantes en un camión en Oaxaca. ¿Cómo llegaron en un camión hasta Oaxaca? 100 personas, casi 100 personas hacinadas, sin que ninguna autoridad se diera cuenta o lo viera. Sí, me dirá el Instituto Nacional de Migración, no, pero en Oaxaca ya los vimos. ¿Y por qué no los vieron en Chiapas? ¿Por qué nadie los vio en Chiapas? Y bueno, el recuerdo del extraordinario Arturo Rivera, el Rudo, sí, después de los anuncios. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Digo Enrique Hernández porque hoy es el día de la creación de la Fuerza Aérea Mexicana, el Día de la Fuerza Aérea Mexicana, el aniversario, y el ausente fue el secretario de la Defensa Nacional, porque pues está confinado porque se contagió por segunda vez de COVID. Pero tienes tú la crónica, Enrique Hernández. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Bueno, aquí llega al encabezar el 107 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana en el aeropuerto de Santa Lucía. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la participación de las Fuerzas Armadas en el desarrollo del país. Dijo que luego de inaugurar el próximo 21 de marzo el nuevo aeropuerto, los ingenieros militares van a salir para seguir construyendo y van a construir 600 kilómetros restantes de la ruta del Tren Maya, del aeropuerto de Tulum en Quintana Roo. Así, para ello, anunció la creación de la empresa Olmeca Maya. Olmeca Maya Mexica, y que, bueno, esta va a manejar el aeropuerto de Tulum, de Chetumal, Palenque, y los 1.500 kilómetros de la vía férrea del Tren Maya. Esta empresa va a depender de las Fuerzas Armadas. Esa empresa que va a depender de las Fuerzas Armadas va a destinar el 75% de sus utilidades para las pensiones de marinos, de soldados, de integrantes de las Fuerzas Armadas. Bueno, el presidente dijo que esta nueva empresa no le va a quedar ningún centavo de deuda porque lo que está haciendo, lo que está construyendo el país es parte del presupuesto público. Hacemos para que se fortalezcan estas instituciones importantes del Estado. No va a quedarle a la nueva empresa un centavo de deuda, porque todo lo que se está construyendo es con presupuesto público. Por su parte, el comandante de la Fuerza Mexicana, José Gerardo Vega Rivera, refrendó su lealtad
y compromiso del presidente de la República para salvaguardar el cielo mexicano y también, bueno, sin titubeos, dijo, tener un México en paz. Así en el reporte que les envió. Gracias, sin titubeos, dijo el director de la Fuerza Aérea Mexicana, tener un México en paz. Esto lo dijo el director de la Fuerza Aérea Mexicana. Pues una empresa nueva del gobierno que será del Ejército, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta empresa va a manejar, lo anunció el presidente, los aeropuertos de Tulum, de Palenque y otro más. Y también va a manejar el Tren Maya. Es una empresa militar. Así lo anunció el presidente. El 75% de sus utilidades, dijo, serán para las pensiones de los militares, que por cierto están previstas en el presupuesto de egresos y además en el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional, que va a tener pues una nueva fuente de ingreso. Las utilidades de darse, claro, de estos 3 aeropuertos y del Tren Maya, porque el costo de operación va a ser, todavía no hay un cálculo de lo que va a ser el costo de operación, porque no hay un cálculo de lo que va a ser la operación. Voy contigo, Rocío Galván. Sí detienen a estos 3 presuntos o estos acusados del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado ahí en Tijuana y lo que cobraron, te escucho. ¿Qué tal, Joaquín? Te saludo con mucho gusto. Pues fíjate que te informo que por segundo día consecutivo se suspendió la rueda de prensa de la Fiscalía General del Estado, encabezado por Ricardo Iván Carpio, quien nos iba a dar más detalles acerca de la investigación en torno al homicidio de Lourdes Maldonado. Quiero decirte que ha trascendido que que este fue el tercer intento para matarla, que habían fracasado otros 2 intentos, y lo que tú mencionabas, que recibieron como pago $3,000. Pero él dijo ayer con la gobernadora que había muchos datos sobre los autores intelectuales. Sin embargo, pues no nos ha dado amplitud de datos sobre esto. Sobre los detenidos, Joaquín, ayer fueron trasladados a la Penitenciaría del Estado, ayer por la tarde, a las 9 de la noche tuvieron su audiencia. Fue privada porque la abogada que los representa, que es una fiscal de oficio, les dijo que no quería que estuviera la prensa, entonces no se tuvo acceso y los vincularon a proceso. Es hasta allí hasta donde nos quedamos con el caso de los detenidos. Y pues seguimos esperando que el fiscal nos dé rueda de prensa, Joaquín, porque de ayer se suspendió y hoy también. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, Rocío Galván. Gracias, Rocío Galván, por $3,000, ¿sí? Mataron a Lourdes. Y voy contigo, hoy es jueves, ¿sí? Marifer Centeno, grafóloga. Marifer, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ya lista para mañana, Joaquín Marín de Dopingüe. Ya mañana, sí, claro, mañana es viernes a las 12 del día, Joaquín Marín de Dopingüe. ¿Y la firma de quién traes, Marifer? El Manlio Fabio Beltrones Rivera. A ver, venga. Es una escritura, a mí me llama mucho la atención la dualidad, como por un lado la zona media es tan pequeña, una persona que puede trabajar en la mayor discreción y dar los mejores resultados, pero también una persona que cuando quiere, porque además es algo que él tiene muy consciente, cuando quiere ser visto, se hace notar y no le tiene miedo y también disfruta ese reconocimiento. Todas las partes bajas que vemos tan grandes nos habla de una gran coquetería, pero también nos habla de una gran facilidad de palabra y de una gran facilidad de convencimiento. Él es extraordinario convenciendo, persuadiendo y de humor muy negro y hasta irónico. A ver, pero la firma es un dibujo, ¿no? Todo es de un solo trazo. Es un dibujo porque además es un hombre creativo, es un hombre que seguramente le encuentra soluciones creativas y diferentes a los problemas. Un hombre que además estos cruzamientos y lo vertical que él nos habla de lo terco también, que puede llegar a ser inflexible en algunos momentos, pero sí se logra asomar la B de Beltrones, ¿no? ¿Sí? Es una pequeña vez, apenas a veces no se distingue con la claridad que podría ser una B, pero yo considero que es la B de Beltrones, lo yo cual también.
de lo orgulloso que él está de ser Beltrones, de lo importante que es para él este tema de reputación y de imagen pública. Ahora, esta línea tan larga que vemos al final es cómo separa él lo privado de lo público, cómo su vida privada la va a tener con tanto hermetismo y con tanto cautela y va a decidir con quién. De hecho, la firma es un garabato, lo cual nos habla de una persona absolutamente enigmática. A ver, insisto, es un solo trazo, baja como esta J enorme, luego corre el lápiz hacia la derecha, hace la B, cae en lo que parece ser una L larga con esa como rabito hacia arriba al final, ¿no? Sí, que además el trazo es tan limpio, el trazo es tan estético, que también nos habla de una persona que ha de ser pulcra, que ha de ser muy cuidadoso en su imagen y en cómo se ve, qué tan limpio se ve, qué tan cuidada está esta imagen pública. Y esta J que vemos como gordita nos habla de una gran sensualidad y de una gran coquetería de Manlio Fabio Beltrones Rivera. A ver, ¿por qué? Porque las partes altas es todo, refleja el aspecto racional. La zona media, el aspecto emocional, y la parte baja, el aspecto instintivo. Por lo tanto, es una persona que además va a seguir a su instinto, una persona que es muy coqueta, una persona que es muy apasionada en todos los sentidos y una persona que disfruta muchísimo los placeres físicos, que tiene una facilidad para ser asertivo y llegar a convencer a quien sea de lo que él se le antoje. Es una persona que sabe perfectamente hacer estrategias, hacer análisis y es tremendamente observador de la conducta humana. Pues mira, ahí está el retrato hablado de Manlio Fabio Beltrones. ¿Tú lo conoces? No. Pues pareciera que sí. Marifer. Ay, muchas gracias. No, yo en mi vida lo he visto, jamás. Cae ser muy divertido y humor muy negro, pero no, yo no lo conozco. Venga, pues te mando un saludo y nos vemos el jueves, Marifer. Nos vemos el jueves, gracias por todo. ¿Y mañana a las 12 qué, Marifer? Joaquín Marín de Dopingüe en la mejor plataforma digital, lopezoriga.com, el mejor programa, sin duda. Gracias, Marifer Centeno, grafóloga. Y este soy el compañero. Este soy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Les recuerdo, su columna Con el Café la encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. El presidente Andrés Manuel López Obrador sienta precedente con la pausa en las relaciones con España. Pausa que aclaró hoy no es ruptura. Se da tiempo a gobierno y monarquía para arrepentirse de sus pecados de hoy y de su pasado imperial. Curioso que hoy también hablar en la mañanera de los abusos de las empresas españolas del sector eléctrico y luego recordó al embajador Daniels, el embajador norteamericano en México durante el cardenismo, durante la época de la expropiación. Insisto, muy curioso que citara a Daniels, el embajador que durante la expropiación con que México sacó inversiones europeas del sector petrolero, pues así como hoy, Joaquín, la reforma eléctrica quiere sacar las inversiones españolas del sector eléctrico. Es muy interesante, Joaquín, esa liga y analogía que hace el presidente. Muy interesante que dijera Charlie Chan, detective de aquella época, de los años 30. Gracias, Joaquín. Buenas tardes. Gracias, don Pepe. Voy contigo rápidamente. Marcos Morales, ¿qué está pasando en las vías del tren Fórmula Michoacán? ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Un gusto poder saludarte. Pues hace unos minutos acaba de concluir un meeting con el cual concluyeron ya las actividades que tenían programadas para el día de hoy el Magisterio Normalista y un nutrido grupo que pertenece a los pueblos originarios de Michoacán, principalmente la meseta Purépecha. Ellos arroparon el movimiento magisterial, indicando que cuentan con todo el apoyo de los pueblos originarios. Esta marcha cruzó justamente por las vías férreas donde acostumbra realizarse el bloqueo por parte de la coordinadora del Poder de Base, y
Sin embargo, hasta el momento las vías férreas permanecen abiertas. La exigencia la misma, la ratificación de Lázaro Márquez como titular de la Dirección de Educación Indígena. Sin embargo, también ahora se ha sumado la petición o exigencia de que los cuerpos policiales sean retirados de las vías y de esta manera ya se pudiera tomar algún plantón. En tanto, las negociaciones continúan con la Secretaría del Estado de Michoacán para lograr destrabar este conflicto. Joaquín, es el reporte. Gracias, Marco Morales. Bien, eso es todo. Buenas tardes, yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes.